absolutamente, yo diría, desfavorable para la imagen internacional el que haya anuncios por parte de candidatos que estén en la línea de desconocer acuerdos internacionales, por ejemplo el tema del fondo, o de anunciar decisiones contrarias a mantener fortalecido la propia dolarización, o de no ir en la línea de tener un banco central independiente que también fortalezca el régimen cambiario. Todos esos son impactos que afectan la lectura de los mercados internacionales, y eso es cómo se expresa en un riesgo país mayor. Fíjese que estamos con las finanzas públicas en orden, estamos ordenando la casa, estamos con cumplimiento de metas, hemos alcanzado el financiamiento de los multilaterales que se ha requerido. El precio del petróleo inclusive ha subido a $52 el barril, y tenemos un riesgo país que subió. ¿Cómo explica eso? La única explicación que tiene sentido es el impacto político de lo que está ocurriendo, que lamentablemente incide en los temas económicos también. Pero nosotros estamos para resolver los problemas, Edgar, estamos aquí para eso, y estaremos presentes y buscando las alternativas y las salidas a pesar de las circunstancias. Bueno, veamos un poco los últimos movimientos que se han dado dentro de los procesos económicos. Veamos especialmente los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, si es que se están cumpliendo. Usted tuvo reuniones muy importantes en ese sentido en los Estados Unidos. ¿Qué piensan allá, ministro Mauricio Pozo, de que el presidente de la República haya vetado la ley anticorrupción que permitió que en diciembre haya un importante desembolso del FMI? ¿Qué piensan sobre todo si es que el legislativo insiste en el texto que ha motivado el veto presidencial? Bueno, nosotros tenemos una imagen internacional muy fortalecida. Yo he estado conversando con funcionarios de la Casa Blanca, de las entidades que nos están dando estas facilidades de financiamiento como IDFC, hemos hablado con el Tesoro, hemos hablado con los principales de los multilaterales. Yo acabo de conversar de manera presencial con la directora gerente del propio Fondo Monetario, y la opinión de todos ellos es muy similar, es decir, reconocen no solamente el esfuerzo, sino las metas que se han alcanzado y los logros a los que se han llegado. Las reformas que se han podido aplicar en el Ecuador, a pesar de ser un periodo muy complicado, reformas, por ejemplo, para la fijación de derivados de combustibles, reformas que tienen que ver con leyes como fue la ley anticorrupción que se presentó en un momento donde no se veía la posibilidad de que salga aprobado. Estamos con esto de la ley del COVID, estamos con todo lo que se pudo trabajar para la fórmula de establecimiento del salario mínimo. Es decir, son todos estos eventos, no es un elemento particular de una ley o de otra, sino todos estos ingredientes lo que han hecho que existe un reconocimiento y finalmente eso se plasme, por ejemplo, en el convenio que se acaba de suscribir. Ministro, usted visitó a las autoridades de la administración Trump. ¿Para cuándo tiene previsto visitar a las autoridades nombradas por el presidente Joe Biden? Bueno, ya existen algunos avances en eso. A través del embajador nuestro en Washington, ya se han hecho algunos contactos con funcionarios del Departamento de Estado, y me refiero del personal de planta del Departamento de Estado, y con algunos congresistas. Hay la decisión del presidente Moreno también de conversar con algunos representantes del Partido Demócrata, pero más allá de las gestiones que podamos realizar, lo que tenemos que entender es que la relación es institucional, no es una relación solamente de empatía personal con los funcionarios. Este acuerdo, por ejemplo, que acabamos de firmar no es un acuerdo para que se termine en mayo. Este es un convenio que
daría al país una posibilidad de recursos en buenas condiciones por un periodo mucho más largo. Es decir, ya las instituciones funcionan bastante mejor que acá. Existe toda una política, una decisión de estar en un acuerdo con un externo, en este caso Ecuador, y mantenerlo a través del tiempo, más allá del tema de cambio de gobierno o de las nuevas autoridades que vayan a tener. En ese sentido, yo no veo ningún problema ni riesgo tampoco de que vaya a afectarle al Ecuador el cambio de gobierno en ese país. Ese acuerdo que se firmó la semana pasada con la Corporación de Desarrollo Financiero de Estados Unidos, con la DFC, establece un financiamiento de hasta 3.500 millones de dólares. En eso quisiéramos su precisión, ministro Mauricio Pozo. Se establece un nivel de desembolsos, o mejor dicho, un cronograma de desembolsos. A ver, este es un acuerdo marco, un acuerdo paraguas, llamémoslo así, que está sustentado en financiamiento de hasta 3.500 millones, al 2.25 más LIBOR a 3 meses, que es ahora más o menos 2.4% anual, con un año de gracia. Esto con el objetivo de reactivar la economía y reemplazar deuda cara por barata. Pero para instrumentar esto se necesita atar a la monetización de activos del Estado. En la medida en que esto se vaya acordando, no necesariamente que el proceso esté terminado, sino el cronograma esté acordado. Ellos nos adelantan los recursos y de esta manera podemos utilizar en las metas o en los objetivos que acabo de citar. Esa es un poco la lógica con la que esto debe actuar, es decir, va a depender de cada proyecto, de cuán rápido podamos ejecutar cada uno de ellos para poder ver cuántos recursos podemos recibir y en qué plazo. Pues nosotros estamos apuntando a que podamos recibir la mayor cantidad de fondos en los pocos meses que nos quedan. Pero esto no quiere decir de que esto no pueda seguir hacia adelante. Es más, ojalá haya perseverancia y continuidad por parte de las nuevas autoridades. Si es que se habló justamente en la firma del acuerdo de las antenas de CNT y del Banco del Pacífico, se supone que estos son los procesos que más rápidamente pueden salir. Puede ser, es una alternativa, pero hay que combinarlo solamente por el tema de cuán avanzados están, sino cuánto beneficio le generan al país en términos de monto. En el caso de las antenas del CNT, por ejemplo, es mucho más simple, pongámoslo así, pero también es un valor mucho menor. Eso no es compatible, por ejemplo, con concesionar el Campo Sacha o con la propia concesión que se le otorga a la administración de la propia CNT. Entonces hay que combinar las cosas y sobre esa base tomar la decisión. Y por eso que estamos trabajando en paralelo en varias de las alternativas que se tienen agendadas y obviamente revisando la información que tenemos para ver cuán completa está la misma para ya empezar con el trámite con los técnicos de FCI, los nuestros, para ir viendo qué es lo que faltaría, digamos. 7:43 en Impacto Informativo conversamos con el ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo. ¿Cuánto costaría el proceso de monetización, o mejor dicho, cuánto aspiraría a lograr usted de la monetización del Campo Sacha? En esto no quisiera yo dar números, Edgar, porque si yo doy un número y mañana hay otro, porque esta es la realidad del proceso de mercado, van a decir, pero usted dijo tanto. Pero entonces, usted ha dicho que eso significa más de 1.000 millones. Yo creo que puede dar más de 1.000 millones, pero hay algo que es importante que se conozca. Este proceso nosotros no lo vamos a manejar como gobierno, me refiero al proceso de la entrega y el escogitamiento de cuál será la empresa que sea el concesionario, digamos, o que sea en este caso el administrador del Campo Sacha. Eso lo he dicho, pero tal vez no lo suficiente. Hemos hablado con el personal, los técnicos y los funcionarios principales de CAF, del Banco Mundial y del BID, para que sean los multilaterales los que
esperen esta selección de la firma, de tal suerte de dar una señal de que no hay aquí compromisos con nadie. Esta es una señal de transparencia y que se quede absolutamente claro de cómo se va a producir ese proceso. Y ahí se verá cuánto tiene como valor concesionar un proyecto o concesionar otro proyecto. En primera instancia yo le diría que Campos Acta sí debería ser más de 1.000 millones, pero solo el mercado dirá exactamente cuánto puede ser el valor para la entrega de un proyecto de esta naturaleza. Ahora, ministro, los intereses parecen diferentes porque el Ecuador va por recursos en este convenio, pero la DFC, y cito palabras de su director, Adam Böhler, dijo que el acuerdo era un modelo novedoso para expulsar a China del Ecuador. Esas son condiciones un poco excluyentes. Significa que el Ecuador tendría que deshacerse de China como una posibilidad de finanzas de sus momentos más difíciles. Bueno, usted puede ahora observar, Edgar, en la hoja web del Ministerio, el convenio que firmamos con la DFC. Ahí usted puede ver que no existe ninguna exclusión absolutamente a ningún país, ni a ningún tipo de empresa, ni a ningún mercado. Es un acuerdo abierto, incluyente, de tal suerte de que esto signifique una posibilidad a la mejor opción que se presente. Es decir, no hay dedicatoria para ningún tipo de mercado, país, empresa, en absoluto. Lo que sí es verdad es que en el objetivo de, por ejemplo, reemplazar deuda más cara por deuda más barata, sin duda hay deuda atada al convenio bilateral con China. Las preventas del gobierno de Correa, dice usted. Claro, pero también hay deudas que no se van a topar con ellos mismos, porque hay deudas que están por pagarse, están a tasas bajas, que no tiene sentido prepagar una operación que está por pagarse, además que muchas incluyen cláusulas de penalización si usted prepaga, es decir, hay que utilizar varios principios para tomar una decisión ahí. Entonces, parte de las obligaciones, aquellas que están con tasas altas, periodos de pago no adecuados, serán aquellas susceptibles de que se deban prepagar. Hay otras que no. Pero este es un análisis netamente financiero, no es porque sean de un país o de otro. Es más, yo he hablado con estuve allá en Washington, conversé con el delegado en el directorio de la China, después de haber firmado el acuerdo, y le aclaré que nosotros buscamos la mejor de las relaciones con la China. Esta es una decisión autónoma, independiente, soberana del Ecuador para buscar el mayor beneficio del país sobre un ámbito netamente financiero. Pero recuerde que con ellos la relación es amplia, es más, el 60%, por ejemplo, del camarón se vende en la China. Entonces, obviamente, esas coyunturas hay que tomarlas en consideración cuando tenemos esta situación. Hablando de China, ministro, ¿se ha dejado de lado totalmente la posibilidad de financiamiento de China con petróleo? Se calculaba los empréstitos en $2.400 millones. ¿Usted sigue contando con eso o no? A ver, esos 2.400, para simplemente hacer memoria, estaba dividido 1.000 para el año pasado y 1.400 para este año. Esos 1.000 del año pasado no se utilizaron en buena parte porque tuvimos un sobrecumplimiento de las metas. Recuerde usted que el déficit fiscal bajó de un estimado de 8.700 a 7.700 millones. ¿Por qué? Porque se pudo acumular una cantidad importante de depósitos en el Banco Central y eso redujo la necesidad de financiamiento. Para este año estamos optando por un presupuesto mucho más austero, lo que significa también que las necesidades de nuevo financiamiento se van a reducir. Pero obviamente nosotros tenemos sobre la mesa varias alternativas, la misma de los chinos, pero en condiciones distintas. Ellos ya han mandado mensajes y están dispuestos a replantear las condiciones. Es decir, podrían no exigir el petróleo como respaldo. No quiero adelantarme, no sabemos qué significa eso hay que negociarlo y conversarlo. Pero al mismo tiempo estamos viendo otra opción.
estamos viendo con Banca Internacional, estamos viendo lo propio del derivado de este acuerdo con el GFC, es decir, tenemos varias, aparte de los multilaterales, ¿no? Que ahí tenemos nuestro financiamiento programado. Todo eso estamos viendo para poder entregar un país financiado, ordenado y caminando. ¿Cuáles son las necesidades de financiamiento ya a 21 de enero de 2021? ¿Cómo culminaron algunos indicadores como el déficit fiscal a diciembre de 2020, ministro? Bueno, el año pasado, como le mencioné, el déficit bajó de lo que estaba previsto, de 8.700 a 7.700. Para este año 2021, el déficit estimado es de 3.900 millones. Es decir, seguimos en la línea de buscar cada vez déficits menores. Trabajamos con un presupuesto de casi 3.000 millones menos que el año anterior, y eso significa un precio del petróleo de $37 del barril y no 51 como estuvo originalmente el año pasado, a pesar de que ahora estamos por sobre los $50 del barril, con un nivel de recaudación mejor que el año pasado, pero todavía no al nivel del 2019. Es decir, estamos trabajando sobre una base de la mayor certidumbre posible. Y eso es la forma como tiene que trabajarse un presupuesto. Eso significa en la práctica que vamos a tener menos necesidad de financiamiento para este año. Para el año completo estamos a este momento con alrededor de unos 7.500 millones de necesidades totales de financiamiento. Hay que sumar algunos rubros como son CETES y algunas otras operaciones, pero sin duda va a ser bastante menos de lo que se tuvo el año pasado. Ministro, usted está trabajando en este proyecto de ley, entendemos sería económico urgente, que le restituiría la autonomía al Banco Central. ¿Este proyecto ya está terminado y ya está como para entregarlo a la legislatura? Nosotros tenemos listo el proyecto, estamos en la decisión del día de la entrega, es porque, como usted sabe, el CAL tiene a sus 4 de sus 7 miembros en campaña electoral. 8 de febrero, teóricamente sería ese día en que ya se restituye el CAL, ¿no? Estamos viendo, porque también tenemos un compromiso con los multilaterales, esto debe haberse entregado a principios de enero, y hasta ahora no lo entregamos por esta razón. Obviamente este tema no es responsabilidad nuestra, es un tema que ocurrió porque ni siquiera hay suplentes que se principalicen. Claro, ese es el problema, el problemita del CAL. Claro, entonces estamos justo en ese lío, pero le tenemos listo el proyecto, es un proyecto de independencia central, donde se transparentarían las operaciones, los balances, hay que volver a los 4 balances. Es más, eso está en el proyecto que se tuvo y que Correa eliminó en el año 2009, que daba una correlación cercana entre los depósitos en el banco y la liquidez, para evitar que se cojan la plata y se gaste en cualquier cosa, que es parte de la demagogia que estoy escuchando ahora en campaña. Con esa ley, si usted quiere utilizar, necesita el respaldo de liquidez. Si no, eso no lo podría hacer. Entonces, ese con una estructura autónoma, con un directorio que sería propuesto por el presidente interna, se escogió por la Asamblea, el periodo de permanencia mayor al de gobierno, es decir, algo que le dé autonomía e independencia, similar a la que hay en otros países. No es que esto no existe. Esto hay en la gran mayoría de países, bancos centrales independientes. Ojalá no empiecen con la barbaridad de creer que esto es una privatización del Banco Central o alguna barbaridad que estoy escuchando. Eso es lo que se está diciendo, y se está diciendo justamente desde la candidatura correísta, que como usted ya habrá escuchado, eso ya se planteó en el debate del fin de semana. El candidato Arauz lo que quiere es disponer de $1.000 millones del Banco Central. Él dice que quiere traerle de una cuenta que está en Suiza para darle $1.000 a 1 millón de familias. Eso no puede hacer. Eso, la plata que está en el central tiene dueño. Parte de la plata que está depositada es la plata de usted y mía, de nuestras cuentas en los bancos. Un porcentaje de eso es del encaje, y eso es lo que está en el Banco Central. Es decir, esa plata no pueden tomarse, porque eso sería como cogerse la plata, como se dice vulgarmente, de un vecino para regalarle al otro vecino. ¿Qué es eso?
eso es atentar contra un activo privado que se llama liquidez de recursos. Eso no lo podrían hacer. La otra plata que está ahí, ¿de quién es? De los gobiernos seccionales, de las prefecturas, de los municipios. Se van a coger esa plata para poder hacer viable una oferta de campaña demagógica como la que tienen. Eso no pueden hacer tampoco, así que ese es el tema. Autonomía del Banco Central, economista Mauricio Pozo, recordemos que la tuvo en el año 1998 por obra de la Constitución de entonces, pero eso no evitó e incluso provocó en determinado momento la crisis financiera del año 99. Bueno, esa no fue la razón, Edgar, no es que porque fue Banco Central Independiente vino la crisis, nada que ver. Coincidió en la época, pero por otras razones se produjo el problema. Eso se produjo por, primero, una ley que no se acompañó por una superintendencia suficientemente técnica y proactiva que se adelante los hechos. Eso se produjo por una crisis del sector fiscal, una caída del precio del petróleo. Eso se produjo porque hubo corrupción de algunos dueños de bancos. Es decir, por todo eso se presentó la crisis, no porque Banco Central tenía una ley independiente. Ministro, un tema que está cobrando vigencia y cada vez mayores comentarios en la actualidad es este 2% de los ingresos que se está cobrando a determinados profesionales y determinados negocios en el país, que el SRI les ha puesto en el catastro de la microempresa. El concepto es el problema aquí, porque una cosa es tener ingresos y otra cosa es tener rentabilidad. El concepto del impuesto a la renta es ese. Si usted tiene rentabilidad, paga impuestos. Si no la tiene, ¿de dónde le va a pagar? En este momento se está cobrando el 2% de los ingresos y pues muchos negocios no tienen de dónde pagar eso. Este tema es súper difícil porque no puedo estar sino de acuerdo con ustedes, ¿no? Cobrar un impuesto en esta coyuntura a ese sector no tiene ningún sentido. Esto no es un tema que se puso ahorita a propósito, conociendo el problema que tenemos. Esto es algo que está vigente desde antes de la pandemia. Es un tema legal. Entonces, estamos nosotros conscientes del problema y, por lo tanto, buscando la manera de que podamos darle una solución. Conscientes de que esto no tiene, en este sentido, ninguna razón de ser. Lo que pasa es que, como es una ley y está en la norma, no tenemos sino, como usted conoce en derecho público, que cumplir lo que dice la ley. Y en ese proceso estamos. Pero estamos viendo al mismo tiempo qué podemos hacer para poderle dar una salida a la situación. ¿En qué tiempo usted podría tener una salida? Porque claro, como le decía al inicio, el reclamo se va haciendo cada vez más insistente y sobre todo la característica es que los pequeños negocios, los que fueron fundidos por la pandemia, en este momento dicen, no señor, ¿de dónde le voy a pagar? Nosotros estamos ya trabajando en esto, más de 2 semanas estamos en esto con el SRI para ver algunas formas de cómo podemos resolver esta situación. No creo que pueda pasar de este mes, para serle franco. En eso estamos, Edgar, así que un poquito confianza para esperar la solución que queremos dar. Muy bien, ministro, queremos agradecerle por haber atendido esta entrevista. Esperamos pues que los temas, especialmente de financiamiento con diferentes entidades como el Fondo Monetario Internacional, pues se vayan copando en el corto plazo. ¿Tiene usted un mensaje final quizá? Sí, estamos trabajando para dejar la casa en orden, como se dice, con el financiamiento adecuado para la economía, que la recuperación económica sea más rápida y ojalá pues tengamos la aventura de una siguiente administración que le pueda dar continuidad a lo que ha funcionado, a lo que se ha avanzado y que el país no se vuelva una suerte de preso de las posiciones demagógicas que lo único que han hecho es pasarnos la factura como lo han hecho desde hace algún tiempo ya por los excesos de la década pasada. Entonces, ojalá ya la sensatez y la responsabilidad prime
sobre los intereses que todos tenemos. Muy bien, señor ministro. Muchas gracias por estos minutos de charla. Gracias. Ha sido el ministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio